¿Qué es esto?, preguntó María Fernanda, su voz afilada como una navaja mientras sostenía el estado de cuenta bancario frente a Andrés. Él apenas levantó la mirada de su teléfono móvil, con esa expresión despreocupada que siempre usaba para minimizar cualquier problema. «¿Qué cosa?», respondió con un tono que bordeaba la indiferencia. María dio un paso hacia él y colocó el papel sobre la mesa. Señaló con un dedo la cifra que aparecía subrayada en rojo. Una transferencia de una cantidad exorbitante, directamente de su cuenta conjunta, hecha hacía apenas 2 semanas. Esta transferencia, Andrés, ¿por qué hay una transacción de cientos de miles de pesos que no reconozco? Su tono era firme, aunque dentro de ella algo ya empezaba a quebrarse. Él soltó un suspiro exagerado, dejando el móvil a un lado. «Ah, eso es una inversión, cariño. Algo que necesitaba cerrar rápido. Tú estabas ocupada con el trabajo, así que lo resolví por nuestra cuenta». «¿Por nuestra cuenta?», repitió María con incredulidad, sus ojos clavados en los de él. Cada palabra suya caía pesada, como si le costara articularlas. «¿Qué clase de inversión requiere usar casi todos nuestros ahorros y que no pensaste en consultarme?». Andrés pasó una mano por su cabello, ese gesto que siempre usaba para ganar tiempo cuando sabía que estaba atrapado. «Es una oportunidad inmobiliaria», dijo finalmente, esbozando una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Compramos un departamento en la playa. Es una ganga. Lo podremos rentar a turistas y generar ingresos adicionales». María permaneció inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Algo en sus palabras no cuadraba. El Andrés que ella conocía siempre había sido precavido con el dinero, meticuloso al punto de obsesivo. Jamás habría hecho un movimiento financiero tan grande sin planearlo cuidadosamente, y mucho menos sin discutirlo con ella. «¿Dónde está este departamento?», preguntó, su tono más frío. Él dudó lo suficiente para confirmar las sospechas que empezaban a formarse en la mente de María. «En Acapulco», respondió finalmente, mirando hacia otro lado. «Te lo iba a decir cuando todo estuviera listo». Era una sorpresa, una sorpresa. Claro que lo era. María notó cómo Andrés evitaba su mirada, el ligero temblor en sus manos cuando volvió a tomar su teléfono. Cada detalle alimentaba la creciente sensación de que había algo mucho más grande escondido detrás de esa inversión. Sin decir una palabra más, María recogió el estado de cuenta y salió del comedor. Necesitaba espacio para pensar, pero sobre todo, necesitaba respuestas. María se encerró en el despacho que compartía con Andrés en su casa, cerró la puerta con seguro, encendió su laptop y colocó el estado de cuenta bancario sobre la mesa. No iba a aceptar una explicación superficial. Andrés podía esconder algo, pero no iba a poder ocultarlo para siempre. Tecleó rápidamente los datos de la transferencia en el portal del banco. Su respiración era constante, aunque sentía un leve temblor en las manos. La transferencia había sido hecha a una cuenta de una inmobiliaria en Acapulco. Abrió otra pestaña y buscó la empresa en Internet. Encontró su página oficial, decorada con fotos de condominios lujosos junto al mar, y un correo electrónico asociado al contacto de ventas. Un impulso la llevó a escribir de inmediato. Fingió ser una interesada en un departamento, preguntando específicamente por la propiedad adquirida en las fechas que coincidían con la transferencia. No esperaba una respuesta rápida, pero sabía que necesitaba esa confirmación para lo que fuera que Andrés estuviera escondiendo. Mientras esperaba, revisó su correo personal en busca de más pistas. Allí encontró algo que le heló la sangre. Un correo de confirmación por la compra del departamento, enviado al correo compartido que casi nunca usaban. Andrés no solo había utilizado sus ahorros para financiar esta compra, sino que lo había hecho sin siquiera ocultar demasiado las huellas. Era como si estuviera convencido de que ella jamás prestaría atención. Abrió el documento adjunto y leyó los detalles. Era un departamento de 2 habitaciones con vista al mar. El precio final coincidía exactamente con el monto de la transferencia. Al final del contrato, encontró lo que necesitaba: los nombres de los compradores: Andrés Morales, Paula Hernández. El aire abandonó sus pulmones al leer ese nombre. Paula. Recordaba perfectamente quién era. Una colega de Andrés, alguien que él había mencionado en varias ocasiones como parte de su equipo en la consultora. Había incluso bromeado una vez diciendo que era su mano derecha. Ahora entendía por qué.
María apagó la computadora con un golpe firme y se dejó caer sobre la silla. El enojo empezaba a superar al dolor, pero sabía que no podía dejarse llevar por la rabia. No todavía. Lo que Andrés le había hecho no era solo una traición emocional, era un abuso de confianza que tenía implicaciones legales y financieras. No iba a permitir que esto quedara impune. Esa noche, María no mencionó nada. Andrés llegó tarde a casa, como siempre lo hacía últimamente, diciendo que tenía una reunión con un cliente. La fachada de su vida perfecta seguía intacta, pero ahora María sabía que todo era una mentira. No iba a enfrentarlo sin un plan. Sabía que el enfrentamiento llegaría, pero antes necesitaba asegurarse de que cuando ese momento llegara, Andrés no tuviera cómo escapar. La respuesta del correo que había enviado llegó a la mañana siguiente. El vendedor confirmó la transacción y además le envió fotografías del departamento. María abrió las imágenes con el estómago apretado. Allí estaban, en una de las fotos promocionales del lugar, Andrés y Paula, sonrientes, sosteniendo las llaves del apartamento, como si fueran una pareja celebrando un logro. El engaño estaba frente a sus ojos. María cerró el correo, guardó todas las pruebas en una carpeta y tomó una decisión. Andrés había roto algo en ella, pero no iba a dejar que esa ruptura la definiera. Por primera vez en años, pensó en sí misma antes que en su matrimonio. Sabía que esta batalla apenas comenzaba, pero también sabía algo más. Andrés no tenía idea de con quién estaba jugando. María estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando Andrés entró con su típico aire despreocupado. Vestía una camisa impecable y una corbata que ella misma había planchado días atrás. Parecía como si nada estuviera fuera de lugar. María lo observó por el rabillo del ojo mientras él revisaba su teléfono, enviando mensajes sin parar. ¿Quieres huevos o pan tostado?, preguntó ella con una calma que apenas lograba mantener. Solo café, respondió Andrés sin siquiera levantar la vista del móvil. María notó el leve gesto en su rostro, una sonrisa breve, un toque de satisfacción. Podía imaginarse lo que estaba escribiendo. ¿A Paula quizás? ¿Planeando su próxima escapada? La rabia hervía bajo su piel, pero se obligó a no mostrarlo. Todavía no. El sonido de la máquina de café llenó el silencio. Andrés se acomodó en la mesa, revisando correos y contestando llamadas, mientras María servía su taza. Ella lo observaba de reojo, estudiándolo como si fuera un extraño. Todo lo que había creído de él, todos esos años de amor y sacrificios compartidos, ahora parecían una mentira. Cuando Andrés se levantó para ir al trabajo, ella lo despidió con un beso en la mejilla. Él ni siquiera pareció notar que su gesto carecía del calor de antes. «Nos vemos más tarde, amor», dijo él, con esa falsa calidez que ahora le repugnaba. «Claro», respondió María, su sonrisa fingida, su voz controlada. Tan pronto como la puerta se cerró, María dejó caer el acto. Respiró profundamente, intentando calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Quería gritar, tirar cosas, pero sabía que todo eso sería inútil. Su rabia tenía que transformarse en algo más productivo. Se sentó frente a su computadora, abrió la carpeta donde había guardado todas las pruebas del engaño y comenzó a organizarlas meticulosamente. Cada captura de pantalla, cada contrato, cada fotografía era una pieza de un rompecabezas que iba tomando forma. No era solo una traición, era una violación directa a su confianza y a todo lo que habían construido juntos. Pero Andrés no sabía que estaba lidiando con una mujer metódica y analítica. El primer paso fue protegerse. Llamó a Ricardo, su mejor amigo desde la universidad, quien ahora era un abogado reputado en temas de familia y finanzas. «Ricardo, necesito tu ayuda», dijo sin rodeos cuando él respondió. «¿Qué pasa, Fer?», preguntó él, alarmado por el tono en su voz. «Andrés usó mis ahorros para comprar un departamento con su amante, y quiero que pague por cada centavo». Hubo un breve silencio antes de que Ricardo respondiera. «Voy para allá. No hagas nada todavía. Déjame analizar la situación». María colgó y por primera vez en días sintió un pequeño alivio. No estaba sola en esto. Sabía que Ricardo era la persona indicada para ayudarla a enfrentar esta batalla y, sobre todo, sabía que él la apoyaría incondicionalmente. Una hora después, Ricardo llegó con una carpeta llena de documentos. Era un hombre directo, con un sentido del humor que siempre había sido su ancla en momentos de crisis, pero ahora su expresión era seria. «Esto no es solo una infidelidad, Fer»,
dijo mientras revisaba las pruebas que ella le mostraba. Lo que Andrés hizo es ilegal. Usó tu dinero sin tu consentimiento. Podemos proceder por la vía penal si es necesario. Quiero que pague, respondió María, su tono firme. Pero también quiero recuperar mi vida. Esto no se trata solo de venganza. Quiero que sepa que no puede destruirme. Ricardo asintió y comenzó a explicarle los pasos que seguirían. Había opciones legales para recuperar su dinero y para exponer a Andrés sin que ella quedara en una posición vulnerable. Pero María sabía que no solo quería justicia en los tribunales, quería algo más profundo, algo que le recordara a Andrés cada día lo que había perdido. Cuando Ricardo se fue, María se quedó sola con sus pensamientos. Miró por la ventana, observando cómo el tráfico fluía por las calles de la ciudad. Algo dentro de ella había cambiado. La mujer que Andrés había subestimado, la que él pensaba que nunca descubriría su traición, ahora estaba lista para demostrarle de lo que era capaz. El teléfono de María vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Andrés. Voy a llegar tarde. Reunión importante. No me esperes despierta. María soltó una risa amarga. Ahora sabía exactamente qué tipo de reunión tenía, pero esta vez no importaba. Andrés podía seguir con su doble vida por ahora, porque cuando llegara el momento, él no tendría idea de lo que lo golpearía. Era sábado, y la familia Morales había organizado una reunión en casa de los padres de Andrés. María sabía que no podía cancelar, aunque lo último que quería era fingir normalidad frente a sus suegros. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Aunque el caos rugiera dentro de ella, por fuera debía parecer impecable. Al llegar, Andrés la recibió con su típica sonrisa de esposo perfecto, mientras sus padres los abrazaban y el resto de la familia intercambiaba saludos. Todo era familiar, pero para María cada gesto y palabra se sentían falsos. Decidió mantenerse distante, observando más que participando. Andrés, sin darse cuenta de su actitud, seguía actuando como si su vida estuviera bajo control. Fue entonces cuando Santiago llegó. Era el hermano menor de Andrés, y aunque habían tenido pocas interacciones a lo largo de los años, María siempre lo había considerado diferente, más auténtico. Santiago había vivido en España por casi una década, estudiando y trabajando como abogado, y acababa de regresar al país. «Santiago», dijo Andrés, abrazándolo con entusiasmo falso, como si fueran los mejores amigos. «Qué gusto verte, hermano». Santiago sonrió de manera educada, pero su expresión parecía más reservada que cálida. Luego su mirada se posó en María, y algo en sus ojos cambió. «María, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo con una sonrisa genuina mientras le extendía la mano. «Estás igual que siempre, brillante». María le devolvió la sonrisa, sintiendo un calor inesperado. Santiago siempre había sido amable, pero esta vez su presencia era un alivio en medio del teatro que estaba viviendo. «Es bueno verte de regreso, Santiago». «¿Cómo fue tu vida en España?», preguntó intentando concentrarse en algo más que la nube de resentimiento que flotaba sobre ella. Mientras la tarde avanzaba, María y Santiago conversaron más de lo que ella había anticipado. Hablar con él era fácil, natural. Santiago tenía una forma de escuchar que hacía que ella se sintiera cómoda, incluso cuando apenas estaba compartiendo detalles superficiales de su vida. «Pareces más seria que de costumbre, María», comentó Santiago en un momento en que estaban solos en el patio. «¿Todo está bien?». María vaciló. Era demasiado pronto para confiarle algo tan delicado, pero algo en la forma en que él la miraba, atento y sin juicio, la animó a dejar escapar un poco de su verdad. «Digamos que estoy lidiando con cosas complicadas en casa», respondió con cuidado, su mirada fija en el vaso de agua que sostenía. «Pero nada que no pueda manejar». Santiago asintió, como si entendiera sin necesidad de más explicaciones. «Si necesitas algo, solo dime. No soy el mayor fan de mi hermano, pero tú siempre me has parecido alguien excepcional». Esas palabras resonaron más de lo que ella esperaba. Era la primera vez en semanas que alguien la hacía sentir vista, valorada. No respondió, pero le dedicó una pequeña sonrisa que Santiago pareció entender perfectamente. Antes de irse, María le dio su número de teléfono. Al principio dudó, pero pensó que tener a alguien neutral con quien hablar podría ser útil. Santiago aceptó con naturalidad, sin forzar nada. De regreso en casa, Andrés ni siquiera notó que María estaba más callada de lo usual. Él seguía absorto en su teléfono, probablemente enviando mensajes a Paula
o revisando sus correos de negocios. María, por otro lado, no podía dejar de pensar en la conversación con Santiago. Era como si, por primera vez, alguien hubiera atravesado la coraza que había construido para sobrevivir al infierno que estaba viviendo. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente a su lado, María revisó las fotos que el vendedor del departamento le había enviado. Miró las sonrisas de Andrés y Paula sosteniendo las llaves del apartamento. No sintió tristeza esta vez, sino determinación. No estaba sola. Tenía a Ricardo para las estrategias legales, y ahora quizás a Santiago como un apoyo emocional inesperado. Andrés aún no lo sabía, pero el equilibrio de poder en su relación estaba cambiando rápidamente. María apagó la pantalla de su celular y se recostó en la cama. No podía evitar pensar en que, de alguna forma, Santiago había llegado en el momento justo, y aunque todavía no sabía cómo encajaría él en todo esto, intuía que su presencia sería más significativa de lo que había imaginado. María revisaba su correo en la oficina cuando el mensaje llegó. Era de Santiago, solo 2 líneas. «Espero que estés bien. Si necesitas hablar, aquí estoy». Se quedó mirando el mensaje por un momento, dudando si responder. Desde la reunión familiar, no había dejado de pensar en él. Había algo en su actitud relajada, su sonrisa genuina, que la hacía sentir segura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, escribió una respuesta breve. «Gracias, Santiago. Me vendría bien un café y una charla». No pasó ni un minuto antes de que él contestara, sugiriendo un lugar discreto en el centro de la ciudad. María aceptó, fijando la reunión para esa misma tarde. No le debía explicaciones a Andrés. Había estado trabajando tarde tantas veces que ella ni siquiera se molestaba en preguntarle dónde estaba. A las 6 en punto, María llegó al café. Santiago ya estaba allí, sentado en una mesa junto a una ventana. Vestía casualmente, con una chaqueta de cuero y una camisa blanca. Cuando la vio entrar, se levantó y le dedicó esa sonrisa que parecía desarmar cualquier barrera. «María», la saludó mientras se inclinaba ligeramente para darle un beso en la mejilla. «Me alegra que hayas venido». Ella sonrió, aunque todavía se sentía un poco nerviosa. Había algo subversivo en estar ahí, en encontrarse con el hermano menor de Andrés, pero no podía ignorar la tranquilidad que sentía en su compañía. «Gracias por invitarme», respondió sentándose frente a él. Necesitaba esto. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron de cosas triviales al principio: el clima, la cultura española que Santiago tanto extrañaba, sus experiencias como abogado en Madrid. Pero poco a poco la charla se volvió más personal. «Me dijiste que estabas lidiando con cosas complicadas en casa», dijo Santiago, su tono más serio. «¿Es algo que puedo ayudar a resolver?» María dudó. Había confiado en Ricardo para la parte legal, pero hablar con Santiago se sentía diferente. No había juicios en sus ojos, solo una atención genuina. Finalmente, decidió compartir una parte de la verdad. «Andrés me traicionó», confesó, su voz baja pero firme. «Descubrí que usó mis ahorros para comprar un departamento con otra mujer». Santiago cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió, su expresión era una mezcla de enojo y decepción. «Ese imbécil», murmuró, pero rápidamente se controló. «Perdón, no debería hablar así, pero no puedo creer que mi propio hermano te haya hecho algo tan bajo». María dejó escapar una pequeña risa amarga. «Créelo. Y lo peor es que ni siquiera lo sabe todavía. Estoy reuniendo todas las piezas para enfrentarle, pero quiero hacerlo de la manera correcta, sin escándalos innecesarios, pero con consecuencias reales». Santiago asintió, apoyando los codos sobre la mesa mientras la miraba directamente. «¿Qué necesitas?», preguntó. «No estoy diciendo esto solo porque seas mi cuñada. Siempre he tenido un gran respeto por ti, María. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo». María sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino porque no esperaba encontrar apoyo tan incondicional de alguien tan cercano a Andrés. Asintió lentamente, sin palabras, pero Santiago pareció entender su gratitud. Cuando se despidieron, Santiago la abrazó. Fue breve, pero suficiente para que María sintiera algo que no había experimentado en meses, una conexión verdadera, sincera. Esa noche, al llegar a casa, Andrés no estaba. Había enviado un mensaje diciendo que tenía otra reunión, pero María ya no sentía rabia ni tristeza,
al leer sus excusas. Ahora había algo diferente en su interior, una fuerza que no sabía que tenía. Miró el contacto de Santiago en su teléfono antes de apagarlo. Había algo peligroso en lo que sentía por él, pero también algo irresistible. Sabía que cruzar esa línea podía complicar las cosas, pero después de todo lo que Andrés le había hecho, por primera vez en años, se permitió pensar en lo que ella quería, y no estaba dispuesta a ignorarlo. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando María llegó a la oficina de Ricardo. Era un espacio austero, lleno de pilas de carpetas y expedientes en cada rincón. Ricardo, como siempre, estaba inclinado sobre su escritorio, revisando documentos con una taza de café a medio terminar. «Buenos días, Fer», la saludó con una sonrisa mientras levantaba la vista. «¿Lista para empezar?». María asintió y dejó una carpeta sobre su escritorio. Contenía todas las pruebas que había recopilado, el contrato del departamento, las fotos de Andrés y Paula y los registros de la transferencia bancaria. «Esto es todo lo que tengo hasta ahora», dijo acomodándose en la silla frente a Ricardo. «Necesito saber cómo podemos proceder para asegurarnos de que Andrés no salga impune». Ricardo revisó los documentos con cuidado, asintiendo de vez en cuando. Después de varios minutos, levantó la mirada. «Esto es sólido, Fer. Podemos usarlo como base para dos cosas: protegerte legalmente y forzarlo a devolver el dinero que utilizó sin tu consentimiento. Además, tenemos suficiente para anular la compra del departamento si decides hacerlo». María se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Quiero recuperar lo que es mío, pero también quiero que Andrés entienda lo que hizo. No solo traicionó nuestro matrimonio, también abusó de mi confianza y de los años que pasé sacrificándome para construir algo juntos». Ricardo asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Hay una forma de hacer esto. Presentaremos una demanda para que justifique el uso de tus fondos. Si no puede hacerlo, estará en serios problemas legales. También podemos asegurarnos de que esto quede registrado, lo que afectará su reputación profesional». María dejó escapar un suspiro. Era un alivio saber que había una ruta clara, pero aún sentía el peso de la traición sobre sus hombros. «¿Qué pasa con Paula?», preguntó, su tono frío. «Ella también es parte de esto». Ricardo levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. «Legalmente ella no tiene responsabilidad, pero si decides exponer la relación públicamente, será difícil para ambos mantener su reputación intacta». María consideró sus opciones. Sabía que Paula era tan culpable como Andrés, pero también entendía que su verdadera batalla era con él. Paula era solo una parte del problema. «Por ahora, quiero enfocarme en Andrés. Cuando llegue el momento, él será quien se encargue de arrastrarla con él si las cosas se complican». Ricardo asintió y comenzó a delinear los pasos a seguir. María lo escuchó atentamente, sintiéndose más segura con cada detalle que discutían. Cuando finalmente se levantó para irse, Ricardo le puso una mano en el hombro. «Estás haciendo lo correcto, Fer. Esto no es solo por el dinero, es por ti, por recuperar tu dignidad». «Gracias, Ricardo», respondió sonriendo levemente. «Esto es solo el comienzo». Esa tarde María volvió a casa antes de lo habitual. Sabía que Andrés llegaría tarde, como de costumbre, pero necesitaba el tiempo para preparar lo que sería su siguiente movimiento. Subió al cuarto, tomó una caja vacía y comenzó a guardar algunas de sus cosas. No iba a seguir viviendo bajo el mismo techo que Andrés una vez que la confrontación fuera inevitable. Mientras organizaba sus cosas, su teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago. «¿Cómo va todo? Espero que estés bien». María sonrió ligeramente al leerlo. Pensó en no responder, pero algo en ella decidió no ignorarlo. Avanzando. «Aunque todavía falta mucho por hacer, gracias por preguntar». La respuesta de Santiago llegó casi al instante. «Lo importante es que no te detengas. Si necesitas un respiro, siempre estoy disponible para un café o una charla». María guardó el teléfono y se sentó en el borde de la cama. Había algo tranquilizador en saber que Santiago estaba ahí, dispuesto a escucharla sin juzgarla. Pero también sabía que acercarse demasiado a él podría complicar las cosas. Andrés no solo perdería su matrimonio, sino también la relación con su hermano si alguna vez descubría lo que estaba pasando entre ellos. Aún así, María no podía negar que había algo en Santiago que la hacía sentirse viva nuevamente, y después de todo lo que había soportado, quizás era momento de empezar a pensar en lo que ella quería,
sin importar las consecuencias. El salón estaba decorado con luces cálidas y velas dispuestas cuidadosamente en la mesa. María había planificado cada detalle del aniversario que fingía celebrar con Andrés. Lo había invitado a cenar en casa, asegurándole que sería un momento íntimo para los dos. Lo que Andrés no sabía era que María había invitado a un grupo selecto de familiares y amigos cercanos, incluida Paula. A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Andrés, algo desconcertado al ver que no sería una velada privada, mantuvo su sonrisa de anfitrión perfecto, saludando a todos con un entusiasmo forzado. Paula apareció poco después, saludando con una actitud nerviosa, probablemente sin saber que María había sido quien la invitó. María, impecable en un vestido negro que realzaba su porte, observaba desde la cocina mientras los invitados se acomodaban. Había preparado un discurso en su mente, una narración meticulosa que aseguraría que Andrés no tuviera escapatoria. A pesar de que sentía un leve temblor en las manos, su determinación la mantenía firme. Amigos, familia, gracias por venir esta noche, comenzó María levantando su copa para captar la atención de todos. Quería que estuviéramos juntos para celebrar no solo nuestro aniversario, sino también los momentos importantes que compartimos como familia. Andrés sonrió, aparentemente aliviado de que María no hubiera mencionado nada inusual, pero su alivio fue breve. Y hablando de momentos importantes, creo que es hora de compartir una sorpresa que he estado guardando, continuó María, mirando directamente a Andrés. La sonrisa de Andrés se congeló. Paula, sentada al otro extremo de la mesa, desvió la mirada. María tomó un sobre de la mesa y sacó una serie de documentos. Quiero mostrarles algo que Andrés y yo hemos logrado juntos. Bueno, al menos algo que yo financié, dijo sosteniendo una copia del contrato de compraventa del departamento en Acapulco. El silencio cayó sobre la habitación. Andrés palideció. ¿Qué estás haciendo, María?, murmuró Andrés con la voz tensa. Solo compartiendo nuestro éxito, respondió ella implacable. O para ser más precisa, tu éxito, Andrés, porque parece que decidiste compartirlo con alguien más. María levantó una de las fotos del apartamento, donde Andrés y Paula sostenían las llaves, sus rostros radiantes de felicidad. Un murmullo recorrió la sala. Paula intentó levantarse, pero María la detuvo con una mirada fría. «Te vas tan pronto, Paula. Quédate. Esto también te concierne». Andrés intentó intervenir, pero María lo interrumpió. «No, tú no vas a hablar esta vez. Yo me encargué de construir nuestra estabilidad económica. Yo trabajé para ahorrar cada peso que tú usaste para financiar tu vida con tu amante. Y ahora, todos los que están aquí saben la verdad». Los padres de Andrés presentes en la cena estaban conmocionados. Su madre no pudo contener las lágrimas, mientras su padre lo miraba con una mezcla de vergüenza y decepción. «María, ¿podemos hablar de esto en privado?», dijo Andrés levantándose de su silla. «No, tu traición no fue privada. Así que tampoco lo será mi respuesta», replicó ella, su tono frío como el hielo. El silencio volvió a caer sobre la sala. Paula, completamente humillada, recogió sus cosas y salió apresuradamente. Nadie intentó detenerla. María dio un último vistazo a los invitados antes de dirigirse a Andrés. «He tomado las medidas necesarias para recuperar lo que es mío. A partir de ahora no tendrás acceso a mi dinero ni a mi vida. Y créeme, Andrés, esto es solo el comienzo». Sin esperar una respuesta, María recogió sus documentos y salió del salón, dejando a Andrés detrás, rodeado de las miradas acusadoras de su familia y amigos. Cuando cerró la puerta de su habitación, sintió por primera vez en semanas un peso levantarse de sus hombros. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Ahora era cuestión de esperar para ver cómo Andrés enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Y mientras tanto, María seguiría adelante, más fuerte que nunca. Los días posteriores a la confrontación en la cena fueron un torbellino de emociones para Andrés. María lo había despojado no solo de su fachada de esposo perfecto, sino también de su reputación ante sus amigos y familia. Sin embargo, para María, la batalla apenas comenzaba. Esa mañana se reunió nuevamente con Ricardo en su oficina. Él había preparado los documentos necesarios para iniciar una demanda formal contra Andrés, no solo por el desvío de dinero, sino también para recuperar el control total de sus bienes. «Todo está listo, Fer», dijo Ricardo, deslizando una carpeta hacia ella. Con esto,
Andrés no tendrá cómo justificar el uso de tus fondos. Además, he incluido una solicitud para congelar cualquier movimiento en las cuentas conjuntas hasta que esto se resuelva legalmente. María asintió, hojeando los documentos. Sentía que cada paso que daba la acercaba más a su independencia, pero también sabía que Andrés no se quedaría de brazos cruzados. ¿Qué probabilidades hay de que intente algo para evitar esto?, preguntó. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Conociendo a Andrés, probablemente buscará negociar. Intentará evitar que esto llegue a un tribunal para proteger lo poco que le queda de su reputación, pero tú tienes la ventaja. Las pruebas que reuniste son contundentes. María exhaló lentamente, asintiendo. Había llegado tan lejos y no tenía intención de detenerse. Firmó los documentos y se los devolvió a Ricardo. Que inicie el proceso. Andrés tiene que enfrentar las consecuencias. Esa noche, María estaba en la sala de su casa cuando Andrés llegó. Parecía más cansado de lo habitual, su rostro tenso y su camisa arrugada. Sin decir una palabra, dejó su portafolio sobre la mesa y se sentó frente a ella. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, su voz más baja de lo habitual. María cruzó las piernas observándolo con calma. «No hay nada más que decir, Andrés. Todo está claro». Él negó con la cabeza, apoyando los codos en las rodillas. «María, sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». María lo miró fijamente, sus labios curvados en una pequeña sonrisa amarga. «Empezar de nuevo», repitió, incrédula. «Andrés, no estoy interesada en volver a donde estábamos. ¿Sabes por qué? Porque nunca fui yo quien arruinó lo que teníamos, fuiste tú, y no hay vuelta atrás». Él se recostó contra el sofá pasando una mano por su rostro. «¿Es por Santiago?», preguntó de repente, su tono mezclado con celos y enojo. La pregunta tomó a María por sorpresa, pero no dejó que él lo notara. «No tiene nada que ver con Santiago. Esto tiene que ver contigo, con las decisiones que tomaste y con cómo me subestimaste una y otra vez». Andrés se quedó en silencio, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente se levantó. «No permitiré que destruyas mi vida, María». Ella también se levantó, mirándolo directamente a los ojos. «Andrés, tú mismo la destruiste, y ahora enfrentarás las consecuencias». Él salió de la sala dejando a María sola, pero esta vez no sintió miedo ni incertidumbre, solo una calma inquebrantable, la certeza de que había recuperado el control de su vida. Más tarde esa noche, María recibió un mensaje de Santiago. «Supe lo que pasó en la cena. ¿Estás bien?». Ella sonrió, sintiendo un calor familiar en su pecho. Santiago había estado al tanto, aunque no había estado presente. «Sí, todo salió como esperaba. Gracias por preocuparte». Santiago respondió casi de inmediato. «Siempre me preocuparé por ti, María. Si necesitas hablar, estoy aquí». Por primera vez en mucho tiempo, María sintió algo más que enojo o determinación. Sentía esperanza. Una parte de ella sabía que el futuro era incierto, pero ahora entendía que podía enfrentarlo con fuerza y quizás con alguien que realmente la valorara a su lado. Los días que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de movimiento para María. Mientras Andrés intentaba sin éxito recuperar el control de la narrativa, María estaba un paso adelante en cada jugada. Con los documentos ya presentados por Ricardo, Andrés recibió una notificación legal en su oficina, dejándolo completamente fuera de las cuentas conjuntas y bajo investigación por el desvío de fondos. La llamada llegó esa misma tarde. Andrés, furioso, trataba de intimidarla. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó al teléfono. «¿Me quieres destruir, María? Esto no es solo entre tú y yo, estás poniendo en peligro mi carrera». María se mantuvo serena, sosteniendo el teléfono en una mano mientras revisaba un informe financiero en la otra. «Andrés, lo único que está en peligro aquí es tu orgullo, y eso es algo que tú decidiste arriesgar cuando usaste mi dinero para financiar tu doble vida. ¿Esperabas que me quedara callada?». Él vaciló por un momento, pero luego cambió su tono. «Podemos resolver esto, María. Tú no quieres ir a juicio. Será un escándalo para ambos. Hablemos. Negociemos». Ella dejó escapar una risa amarga. «¿Negociar? ¿Después de todo lo que hiciste? Andrés, la única negociación que estoy dispuesta a aceptar es que devuelvas hasta el último peso que tomaste. De lo contrario, esto seguirá hasta donde tenga que llegar». Antes de que él pudiera responder, María colgó. Su mano temblaba ligeramente,
pero no por miedo. Era la adrenalina de saber que estaba en control por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, María se encontró con Santiago en un restaurante tranquilo del centro. Había aceptado su invitación para cenar, más por necesidad de despejarse que por otra cosa, pero al verlo, sintió un alivio que no esperaba. «Te ves mejor», comentó Santiago mientras se acomodaban en una mesa junto a una ventana. «Es que estoy mejor», respondió María con una pequeña sonrisa. «Aún hay mucho por hacer, pero siento que al menos estoy avanzando». Santiago la observó con esa mirada intensa y comprensiva que siempre lograba desarmarla. «Sabes que estoy aquí para lo que necesites, ¿verdad?», dijo, su tono sincero. María asintió, sintiendo un calor familiar en su pecho. No podía negar que Santiago había sido un apoyo inesperado, pero vital en su proceso. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de la situación de María, pero también de cosas más ligeras, como las historias de Santiago en España y los planes que tenía ahora que había regresado a México. Cuando la noche llegó a su fin, Santiago la acompañó hasta su auto. Antes de despedirse, hizo una pausa. «María, no quiero presionarte. Sé que estás pasando por muchas cosas, pero quiero que sepas algo», dijo, su tono más serio. «Me importas más de lo que debería, considerando la situación. Si alguna vez decides que estás lista para algo más, estaré aquí». María lo miró sorprendida pero extrañamente tranquila. No había expectativas ni presión en sus palabras, solo una sinceridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Gracias, Santiago», respondió tocando ligeramente su brazo. «Significa mucho para mí». Se despidieron, pero mientras María manejaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que él había dicho. La idea de empezar de nuevo con alguien como Santiago era tentadora, pero también sabía que había cicatrices que necesitaban sanar antes de dar ese paso. Al día siguiente, Ricardo la llamó para darle una actualización. «Andrés pidió una reunión. Quiere llegar a un acuerdo», dijo. «Es una señal de que está sintiendo la presión». «¿Qué quiere ofrecer?», preguntó María, su tono calculador. «Por ahora, solo quiere evitar que esto llegue a juicio. Está dispuesto a devolverte una parte del dinero para cerrar el caso». María negó con la cabeza, aunque Ricardo no podía verla. «No acepto migajas. Él usó mis ahorros para financiar un departamento que ahora debe vender. Quiero cada centavo, Ricardo. Nada menos». «Entonces nos mantendremos firmes», dijo él. «Pero prepárate, porque Andrés podría intentar algo desesperado». María colgó y se permitió un momento para respirar. Cada paso la acercaba más a su objetivo, pero sabía que Andrés no se rendiría fácilmente. Sin embargo, también sabía algo más. No era la misma mujer que él había traicionado. Ahora, ella tenía la fuerza, las herramientas y el apoyo necesarios para enfrentar cualquier cosa que él intentara. Y con Santiago a su lado, aunque fuera en la sombra por ahora, empezaba a imaginar un futuro donde finalmente pudiera ser libre y feliz. Andrés se paseaba por su despacho, un espacio que hasta hace poco consideraba un santuario de control y poder. Ahora, con los documentos legales apilados en su escritorio y las demandas de María presionándolo, parecía más una trampa de su propia creación. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. «María no cede. Sugiero aceptar las condiciones. Llámame para discutir los términos». La rabia lo consumía. No podía aceptar que ella estuviera ganando. María, quien siempre había sido la roca silenciosa en su vida, ahora era la tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Golpeó el escritorio con el puño, impotente ante la situación. Mientras tanto, María avanzaba en silencio pero con determinación. Había acordado reunirse con Andrés y sus abogados en un restaurante neutral, siguiendo el consejo de Ricardo. La reunión no era para negociar, sino para dejar claro que su posición era inamovible. Santiago, siempre atento, la llamó unas horas antes. «¿Estás segura de que quieres verlo?», preguntó. «No tienes que enfrentarlo sola». «No estoy sola, Santiago», respondió María, agradecida por su preocupación. «Tengo a Ricardo, y más importante, tengo algo que él no puede quitarme, mi dignidad». Santiago permaneció en silencio por un momento antes de responder. «Estaré cerca. Llámame si necesitas algo». La reunión fue un espectáculo de tensión contenida. Andrés llegó vestido impecablemente, pero su expresión traicionaba el caos interno que enfrentaba. María, en cambio, se mostró serena,
con Ricardo sentado a su lado. «María», comenzó Andrés tratando de suavizar su tono, «esto ha ido demasiado lejos. No necesitamos hacer esto más complicado de lo que ya es». María levantó una ceja, manteniendo su mirada fija en él. «Complicado, Andrés. Es robarle a tu esposa para financiar tu vida con otra mujer. Lo que estoy haciendo no es complicado, es justicia». Andrés respiró profundamente, intentando mantener la compostura. «Estoy dispuesto a devolverte la cantidad que gasté, pero debemos cerrar esto aquí. Si seguimos, ambos saldremos perdiendo». Ricardo intervino antes de que María pudiera responder. «Eso no es suficiente. La venta del departamento debe cubrir los gastos y, además, María tiene derecho a una compensación por el daño emocional y financiero causado. No es negociable». Andrés apretó los puños, claramente sintiéndose acorralado. «¿Daño emocional?», escupió sarcástico. «¿De verdad? María, esto no es tú. No eres una mujer vengativa». María se inclinó hacia adelante, con una calma que solo intensificaba su autoridad. «No soy vengativa, Andrés. Soy justa. Y si quieres salir de esto con algo de dignidad, aceptarás mis términos. De lo contrario, nos veremos en un tribunal». La tensión en la mesa era palpable. Finalmente, Andrés cedió, aunque a regañadientes. «Está bien», dijo entre dientes. «Que sea como tú dices». María no mostró emoción alguna. Sabía que su victoria no estaba en el dinero, sino en recuperar su poder y su vida. Esa noche, María volvió a casa y dejó escapar un suspiro de alivio. No era el final, pero había avanzado considerablemente. Su teléfono vibró, y al ver el nombre de Santiago en la pantalla, sintió una calidez que la hizo sonreír. «¿Cómo te fue?», preguntó él, directo al punto. «Ganamos esta batalla», respondió ella, su tono más ligero de lo que esperaba. «Pero aún queda camino por recorrer. Estoy orgulloso de ti, María. Eres increíblemente fuerte». «Gracias, Santiago», dijo sinceramente agradecida. «Ha sido un camino difícil, pero estoy empezando a ver un poco de luz». «Esa luz siempre ha estado en ti», respondió él, su voz llena de una sinceridad que hizo que el corazón de María se acelerara. Esa noche, mientras se acostaba, María no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. Había enfrentado el abuso, la traición y el control, y estaba saliendo más fuerte. Y aunque aún había decisiones importantes por tomar, especialmente sobre Santiago, sentía por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de su vida. Andrés, por su parte, regresó a su vacío apartamento temporal, un reflejo de lo que se había convertido su vida. Con su reputación manchada y su familia alejándose de él, la realidad de sus decisiones comenzaba a hundirlo. Su amargura crecía, pero sabía que no había nadie más a quien culpar que a sí mismo. El sol se reflejaba suavemente en las olas del mar, mientras María caminaba descalza por la arena de una playa en Acapulco. Había llegado esa mañana, no como una fugitiva de su vida, sino como una mujer libre, decidida a reclamar ese espacio que Andrés había intentado robarle. Estaba sola, pero no sentía soledad. Este viaje era para ella, una celebración personal de todo lo que había enfrentado y superado. Habían pasado semanas desde la última reunión con Andrés. Después de que él aceptara sus términos, las piezas comenzaron a encajar rápidamente. El departamento fue vendido, y María recuperó cada peso que le pertenecía. Ricardo se encargó de cerrar todos los asuntos legales, asegurándose de que Andrés no pudiera intentar nada en el futuro. En la Ciudad de México, Andrés se sentaba en el pequeño estudio que ahora llamaba hogar. La venta del departamento y las demandas de María lo habían dejado con poco más que deudas, y la amargura de un hombre que lo había perdido todo. Sus amigos lo evitaban, su familia le daba la espalda, y Paula había desaparecido tan pronto como quedó claro que Andrés ya no podía ofrecerle la vida lujosa que ella esperaba. Se servía un vaso de whisky cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre, corto, directo y más doloroso de lo que cualquier palabra de María le hubiera dicho. «No vengas a la comida familiar. Hasta que no demuestres que has cambiado, no eres bienvenido en esta casa». Andrés dejó caer el teléfono sobre la mesa. La soledad era su única compañía, y aunque intentaba culpar a otros, en el fondo sabía que todo era consecuencia de sus propias acciones. María, en cambio, estaba rodeada de algo completamente diferente: paz. La playa le recordaba que había una inmensidad de posibilidades frente a ella.
y por primera vez en años sentía que podía elegir su camino sin las ataduras del pasado. Al mediodía, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Santiago. «¿Cómo va tu escapada? ¿Ya te decidiste a conquistar el mundo?» María rió mientras leía, imaginando la expresión de Santiago mientras escribía el mensaje. Su relación con él seguía siendo algo incierto, pero no le preocupaba. Por ahora Santiago era su amigo, su aliado, y quizás algo más en el futuro. Pero por primera vez en años, María no sentía la urgencia de apresurarse. Se permitiría sentir, explorar y decidir con calma. Respondió con un tono juguetón. «Todavía no, pero dame un par de días. ¿Tú qué tal? ¿Listo para ser el abogado estrella de México?» La respuesta llegó casi al instante. «Solo si tengo tiempo para invitarte a cenar cuando regreses». María guardó el teléfono con una sonrisa. El futuro era suyo, y aunque no sabía exactamente qué vendría después, estaba segura de algo. Nadie más controlaría su destino. Cuando cayó la noche, María se sentó en la terraza de su hotel, mirando al océano. Pensó en todo lo que había dejado atrás, la traición de Andrés, los años de sacrificio que no fueron valorados y la mujer que alguna vez permitió que otros definieran su vida. Esa mujer ya no existía. Andrés, por su parte, estaba en su apartamento oscuro, con el vaso de whisky aún en la mano. El reflejo de su rostro en la ventana le devolvía un hombre irreconocible, solo, amargado y lleno de remordimientos. Su éxito profesional había desaparecido, sus relaciones personales estaban destrozadas y el peso de sus decisiones lo aplastaba cada día un poco más. María apagó las luces de su terraza y se recostó, dejando que el sonido del mar llenara el silencio. Andrés se quedó en su pequeño estudio, enfrentando el eco vacío de su soledad. El final no era el mismo para ambos. María había triunfado, no solo recuperando lo que era suyo, sino también redescubriéndose a sí misma. Andrés, en cambio, había elegido su destino con cada mentira, cada decisión egoísta y cada acto de traición. El mundo era vasto, y mientras María miraba hacia el horizonte con esperanza, Andrés solo veía las paredes que él mismo había construido.